Hola, hola Patri, hola a todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo este arte espiritual, que es un camino que vengo trayendo desde hace tantos años. En cuanto a desde cuándo canalizo, puedo pensar que mi primer registro de memoria es a los 2 años. Las canalizaciones eran por medio de una música que yo sentía en momentos que estaba en la naturaleza, porque fui criada en una ciudad pequeña, como un pueblo, y tenía un patio inmenso lleno de árboles, de frutas, de animales, y en días de pleno sol, porque soy muy solar, sentía una música muy especial y era muy pequeña y una emoción muy grande que venía desde mi plexo cardíaco, y entendía, descodificando de alguna manera desde la infancia, que era algo mágico. Así que mis canalizaciones aparecieron más o menos en mis 2 años de edad y luego se fueron desarrollando en la vida en diferentes etapas. No hay un momento preciso de canalización, no se puede forzar, sino que viene como un mimo mágico y uno está siempre dispuesta a En cuanto a si canalicé siempre por medio del dibujo y la pintura, no, siempre no. Como dije al comienzo, era por medio de sonidos. Se puede hacer también por medio de escritos, pero lo que es la pintura y el dibujo lo fui profesionalizando. Fui haciendo distintas carreras, profesorados de pintura, tecnicaturas, para poder bajar esa imagen mental que tengo en la canalización a el cuadro. Para poder hacer esa bajada yo necesito técnicas y herramientas que me fueron dando todas las formaciones que fui realizando. Para quien le guste un mandala meditado, canalizado especialmente, donde puedo observar su geometría sagrada y leer sus caminos, sus dones, sus virtudes. También hay canalización angélica porque baja un mensaje angélico que se utiliza como un mantra. Es un proceso muy simple. Yo necesito acceder a la autorización de la persona. La persona me tiene que indicar que está dispuesta a que yo ingrese en su ser para observar su geometría. Y mediante ese visto bueno, voy a necesitar su nombre completo, su edad y que responda a una pregunta que le voy a hacer en intimidad. Se puede hacer a distancia perfectamente, no hace falta que tengamos contacto físico, somos seres que nos movemos energéticamente en fracciones o milésimas y podemos estar en muchos lugares sin necesidad de tener contacto físico, así que esté donde esté, he realizado mandalas a gente que jamás he conocido porque me los han pedido a distancia y los he enviado, así que el sistema es muy práctico, muy sencillo de poder gestionar. Así que el tema del consultante es muy simple, son esos datos y a partir de esos datos yo comienzo unas invocaciones especiales y empiezo a canalizar. El consultante no debe plantearse nada con anterioridad, no debe contarme nada íntimo, no es una terapia mental, no soy psicóloga, es una manera de conectarnos desde lo espiritual, desde lo energético. Así que el consultante no necesita ni tiene que revelar nada íntimo, al contrario, cuanto menos sepa yo de la persona, mejor, porque mi mente no va a estar de alguna manera entorpeciendo el proceso de canalización.
son ángeles porque he conectado con muchas personas que canalizan ángeles de la Argentina y de otras partes del mundo, y entendemos que la conexión con ellos tiene algunas distinciones particulares, y por eso todos tomamos la conclusión de que es canalización con ángeles, porque hay diferentes tipos de canalizaciones. Es una energía muy especial, se siente en una parte especial del cuerpo, y los mensajes, en mi caso, pueden ser visuales, audiovisuales, geométricos, pueden ser mensajes que yo descodifico en textos. En realidad no son palabras humanas, sino que son unos sonidos, unas sensaciones y unas emociones que puedo descodificar en palabras y en imágenes. En cuanto a si intervienen guías o maestros espirituales, siempre me manejo desde mis maestros y mis guías con todo el respeto que eso refiere, y me conecto con los maestros y con los guías espirituales de cada una de las personas a quienes voy a realizar un mandala, porque el respeto tiene que ser consagración pura. Sin esa conexión y sin esa apertura de esa puerta tan íntima, yo no puedo llegar al alma de la otra persona. En cuanto si utilizo algún método específico para canalizar, generalmente no hay una... Las canalizaciones pueden venir de distintas maneras, como dije al comienzo. Puede que a lo largo o en el trayecto de un día, en diferentes momentos que pueden ser cómodos o incómodos, porque las personas tenemos muchas actividades, se presente la canalización y podamos hacer registro de ella. Pero en cuanto a la canalización específica de un mandala, sí hay un ritual específico que realizo con la asistencia de mis guías, en donde tengo en cuenta todos los elementos, los 5 elementos presentes. Hago unas invocaciones angélicas también y entro en la dimensión del otro ser y empezamos a comulgar como una danza. Hay una dinámica entre mi ser y el otro ser, su nombre, su fecha de nacimiento, y ahí entonces, mediante ese ritual que no es tan específico, ni tan riguroso, ni tiene unos horarios determinados, mediante esos elementos para el ritual se comienza a hacer la canalización y las visualizaciones. Luego, una vez que yo ya tengo la imagen mental, puedo, con todas las herramientas y técnicas de la profesión del pintor, ir esbozando, marcando la geometría, pintando y poniendo también algunos elementos en algunos casos. La entrevista, como dije al comienzo, se puede hacer a distancia, por WhatsApp, por Skype, por teléfono o presencialmente en mi taller. Entonces, la entrevista no requiere de mucho tiempo. Son nada más que 2 o 3 preguntitas sencillas, como expliqué. En cuanto al tiempo estimado de cada canalización, no hay un tiempo estimado. Lo cósmico y lo humano se hermanan en una instancia temporal. En cuanto a los resultados, puedo decir que cada mandala es una historia nueva, es una emoción diferente y es una apertura de luz. Puedo decir que desde que era niña y me iba a acostar y solo veía lo que después de grande comprendí que eran mandalas, veía túneles geométricos de colores que se entrelazaban y danzaban, y ahí yo navegaba y me desplegaba hacia otras dimensiones. Desde ese momento hasta profesionalizar los mandalas meditados y encontrarme en presencia de cada ser, puedo decir que hubo un montón de casos que realmente me dejaron impactada.
Por ejemplo, el caso de, había una parte de un mandala donde una diosa que se aparecía en el mandala tenía los pechos asimétricos. Y por una cuestión mental en ese caso, que no debió existir pero existió, cuando lo vi dije no son perfectos, no están bien dimensionados. Y entonces en 3 procesos distintos los intenté modificar para que quedaran simétricos. No hubo caso. Así que la canalización me dijo, déjalos así, y por más que estéticamente el resultado no era satisfactorio en ese pedacito del mandala para mi vista, lo lancé, lo dejé, y cuando la persona lo tuvo en sus manos y nos comunicamos, me comentó que le habían extirpado un pecho y que después tuvo en total 3 intervenciones en el mismo pecho, que es desigual, que es menor en la proporción que yo les explicaba antes. Eso es uno de los elementos, por ejemplo, de estar en contacto con alguien del que no se conoce nada en particular, pero que la geometría y los elementos y las presencias, como en este caso, evidencia que realmente estoy ingresando en el ser del otro, más allá de, bueno, de todos los caminos y de toda la lectura externa que hice de ese mandala. Después hay otro caso de una persona que en un mandala me baja una presencia muy importante, que era una presencia indígena, y cuando yo tuve que leer su mandala, que lo hice presencialmente, porque las lecturas sobre todo son a distancia, porque la gente que vive lejos necesita que sea a distancia para rememorarlas. En este caso, como vivía cerca de mi ciudad, se aproxima a mi taller, y en esta lectura le digo que había una presencia muy importante indígena en sus ancestros que le iba a acompañar en un despertar específico, además de otros lineamientos más grandes de la lectura. Pero me centro en esto, rescato esto, porque la persona se fue confundida, obviamente, no todos tenemos la apertura para poder comprender información que por ahí no estábamos preparados para asimilarla. Pero yo le dije que tenga paciencia y espere, que los tiempos nuestros no son los tiempos cósmicos, así que a lo largo de las horas, tampoco pasaron muchos días, me llama y me comenta que estuvo investigando porque había quedado muy movilizada, y en su familia pudieron comentarle que había una ancestra que era indígena, una chamana, así que ella después se sintió completamente reforzada en un despertar que venía postergando, y que después de ese mandala y de esta experiencia la estoy viendo por las redes, y estoy viendo que está desarrollándose, teniendo en cuenta muchas terapias alternativas en beneficio de las demás personas. Ese es otro relato que rescato. También hice mandalas para personajes que he podido brindar con todo mi corazón. Por ejemplo, cuando fui a la casa de Ludovica Esquirru en Nono, donde hizo la presentación de uno de sus libros, que llevé 2 mandalas, uno era una fémina y otro era un hombre, y no sabía en realidad por qué eran esos mandalas que tenía que llevar. Yo los había hecho sin ninguna premeditación, no sabía que iban a ser para ella, pero cuando fuimos y se los entrego, muy generosamente le hizo abrir uno a su compañero, y ella abre otro y dice, bueno, esto es lo que sucede, donde ella tiene en las manos el mandala masculino y él tiene en las manos el mandala femenino, y dice, porque realmente nuestra pareja funciona así. Bueno, esos mandalas están en la casa de Nono, dispuestos alrededor de una especie de estufa o de calefacción. Bueno, hay muchos relatos, cada mandala. Los espero con mucho amor. Anímense a vivir esta experiencia artístico-espiritual. Mi ser saluda al ser de cada uno de ustedes. Gracias Fusión Crear, gracias Patri.